verdadero placer poder una vez más estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de esta línea virtual. Espero que ya próximamente, con el favor de Dios, podamos tener esa dicha grande de reunirnos, quizá todavía bajo las condiciones de las restricciones sociales, de tomar en consideración no utilizar los abrazos como nosotros estamos acostumbrados a hacer, quizás utilizar nuestras mascarillas y otras recomendaciones más que nos dan las autoridades de salud para poder nosotros lidiar con lo que es este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Ya tenemos haciendo cálculos más de 7 meses que estamos lidiando con esta situación de la pandemia producida por el COVID-19. A algunos nos ha afectado de manera más importante que a otros. Sabemos que dentro de nuestro movimiento hemos tenido algunas pérdidas de almas que compartieron con nosotros en esta vida, pero que confiamos en Dios, tenemos la fe en que esos hermanos que producto de esta pandemia, pues pasaron a otro plano de existencia, están hoy en día frente a nuestro Señor y disfrutando de su día, de su, de su, de Quinto su día. día ya en el cielo, en la estrella del cielo, donde todos nosotros tenemos la esperanza de algún día reunirnos una vez más con todos esos hermanos que ya se nos han adelantado. En el día de hoy vamos a tratar un tema que nos resulta de una importancia muy capital para lo que es nuestro movimiento de cursillos de cristiandad, el tema que por obra del Espíritu Santo decidimos exponer en este día es el tema del carisma del cursillo, del movimiento de cursillos de cristiandad. Este tema siempre me ha llamado mucho la atención porque es entender cuál es el real carisma que tiene el movimiento de cursillos de cristiandad, cuál es ese don que el Espíritu Santo ha entregado al movimiento de cursillos de cristiandad para cumplir su misión, esa misión a la que todos nosotros como parte del movimiento de cursillos de cristiandad o conformamos, tenemos nosotros que edificarnos en cuanto a lo que es realmente ese carisma para, como dije antes, poder nosotros aplicar ese carisma en lo que es la finalidad de nuestro movimiento de cursillos de cristiandad, que un poquito más adelante en nuestra presentación vamos a estar una vez retomando. Cuando nuestro hermano Vicente, recuerdo perfectamente, nos hizo la invitación para poder participar presentando un tema en lo que es el inicio de nuestra escuela de dirigentes, fue a raíz de una reunión que tuvimos en la iglesia, una reunión presencial donde luego de haber participado de la misa, recuerdo que el hermano Vicente, que estaba en el podio al lado del altar, bajó y pasando por mi lado, entiendo que en algún momento como que habrá dudado un poco en cuanto a la posibilidad de si invitarnos o no para nosotros presentar algún tema en lo que es este reinicio de nuestra escuela de dirigentes. Quiero decirles que el Espíritu Santo sabe cómo hace sus cosas, porque precisamente en ese momento, en esa actividad en la cual estuvimos participando, nosotros pues sencillamente era la primera vez que estábamos una vez más asistiendo a la iglesia después de todo este confinamiento que ha producido bueno, la situación de la pandemia del COVID-19. Y digo que el Espíritu Santo sabe cómo hace sus cosas porque en ese momento estábamos nosotros finalizando la misa y estábamos pidiendo a nuestro Señor que nos permitiera reenfocarnos en cuanto a lo que son los temas relacionados con la iglesia y relacionados con nuestro movimiento de cursillos de cristiandad. Así que cuando Él nos invitó, pues con mucha humildad
dijimos que sí, una vez más, recordando ese sí que le dijimos a Cristo en aquel momento en que participábamos de nuestro cursillo y cuando nos preguntaron que Cristo cuenta contigo y nosotros dijimos y yo con él. Estamos nosotros aquí al pie del cañón, como dirían algunos de nuestros queridos hermanos, tratando de cumplir con lo que es ese sí que dimos en ese momento. El tema de el carisma del movimiento de cursillo de cristiandad tiene mucha tela por donde cortar. Y realmente en el día de hoy, después de haber revisado mucha documentación acerca de lo que es el tema del carisma del movimiento de cursillo de cristiandad y haber reflexionado mucho y pedido mucha orientación al Espíritu Santo, pues tenemos algunos puntos que queremos compartir con todos ustedes y me voy a centrar en gran parte de nuestra presentación en lo que fue precisamente el tema, el carisma fundacional del movimiento de cursillos de cristiandad que presentó en lo que fue el quinto encuentro mundial de Seúl, Corea, en septiembre del 30 al 5 de octubre, septiembre 30 al 5 de octubre de 1997, nuestro fundador del movimiento, Eduardo Bonín Aguiló. Para empezar con lo que es el tema del carisma del movimiento de cursillo de cristiandad, yo me voy a referir a unas citas bíblicas de lo que es la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículos 4 al 7 y el 11. Y dicen estos versículos: hay diferentes dones espirituales, pero el espíritu es el mismo. Hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Para empezar a hablar de lo que es el carisma del movimiento de cursillos de cristiandad, lo primero que debemos hacer es hablar de dónde viene la palabra carisma. Y según los orígenes de la palabra carisma, viene de un vocablo griego que se pronuncia charisma y que tiene el significado de un don generoso o un regalo. Y este don generoso regalo guarda relación en lo que es el origen de este término carisma, en lo que es el nombre griego charis, que quiere decir gracia. O sea que en este vocablo carisma se concentra lo que es el don, el regalo y la gracia como parte de sus elementos definitorios. Existen diferentes conceptos de lo que se considera carisma y buscando conceptos en el diccionario encontramos que hay un concepto civil que define lo que es el carisma como la especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar. Por ejemplo, es bien reconocido y hace un momentito estaba hablando nuestro padre Vicente sobre algo relacionado con esto. Es reconocido lo que es el carisma de los políticos, también de algunos religiosos, actores, etcétera, que con ese carisma o a través de ese carisma logran atraer vivamente a lo que son las muchedumbres. También existe un concepto sociológico de lo que es el carisma, donde se define el carisma como la capacidad de ejercer autoridad a base de la creencia de los seguidores en las capacidades ejemplares de una persona. La habilidad para influir o atraer a otras personas, motivar con facilidad la atención y la admiración de otros gracias a la cualidad magnética de personalidad o de apariencia.
Pero existe un concepto que ya nos va aterrizando en lo que es el concepto que nos interesaría a nosotros para lo que es la palabra carisma, y es un concepto espiritual. ¿Cuál sería ese concepto espiritual? De acuerdo con la iglesia. La iglesia mantiene el significado griego de lo que es la palabra carisma, expresándolo como gracia o don, pero agrega que es una gracia o don que es dado por Dios. Esto añade lo que es el criterio paulino, que expresa el origen divino por el que se otorga el carisma a todo bautizado para el bien común, que, como vamos a ver, es una de las características o de los elementos constitutivos de lo que es el carisma. El carisma no va dirigido a el bien específicamente de la persona o el grupo de personas, porque puede ser más de una persona quien recibe el carisma, un carisma determinado, sino que para considerarse un carisma debe estar dirigido para el bien común. De acuerdo con ese concepto espiritual, un carisma es un don de Dios o regalo generoso de Dios. Siempre hubo carismas dentro de la iglesia. Por ejemplo, si citamos el Antiguo Testamento, podemos ver o podemos constatar de que en varios libros del Antiguo Testamento se habla de carismas. Por ejemplo, en lo que son los libros de reyes, jueces, profetas y otros grandes personajes, tanto hombres como mujeres, que recibieron en algún momento la misión, una misión por parte de Dios. Y aunada a esa misión que Dios les dio en ese momento, también les otorgó un carisma determinado para que a través de esa efusión del Espíritu Santo, ellos pudieran ejercer esa misión más allá de las fuerzas meramente naturales. Yéndonos al Nuevo Testamento, también encontramos que se hace alusión a lo que son los carismas, principalmente en los que son las cartas del apóstol Pablo. Él hace mucha alusión a lo que son los carismas, específicamente 16 veces menciona él lo que es la palabra carisma en lo que son sus cartas. Y también el apóstol Pedro hace mención a lo que son los carismas en una cita que hace en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada época de la historia de la iglesia, con sus consecuencias particulares, han requerido la manifestación del Espíritu de una forma concreta. Y ese Espíritu distribuye sus dones, sus funciones, actividades y ministerios de acuerdo a lo que son las necesidades específicas de ese momento. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que es el tema del carisma fundacional del movimiento de cursillos de cristiandad? Hemos ido aprendiendo y vamos a retomar un poquito de la historia en un momento de cómo nace nuestro movimiento de cursillos de cristiandad, de que las personas que recibieron ese carisma y principalmente nos enfocamos en lo que es el caso de Eduardo Bonín Aguiló, en ese momento estaban viviendo una circunstancia determinada. Existía un momento histórico, una época con características determinadas y el Espíritu Santo se manifiesta de una manera determinada, con unas características específicas, otorgando unos dones particulares a lo que fueron esos iniciadores del movimiento de cursillo de cristiandad, para que ellos pudieran desempeñar la función para la cual está llamada el movimiento de cursillos de cristiandad. Finalmente, haciendo un resumen de lo que es el concepto de carisma, podemos mencionar como concepto teológico de carisma que es un don espiritual concedido por Dios a un creyente o a un grupo de creyentes en particular, el cual o los cuales, viviendo una experiencia religiosa de especial intensidad,
es capaz de condicionar de manera extraordinaria la vida espiritual de un grupo o de una época histórica. Este don se presenta como una novedad y es un regalo, por eso se le considera como una gracia. Podemos hablar entonces de que existen elementos distintivos de lo que es el carisma y en particular lo que es el carisma del cursillo de cristiandad. Existen 4 elementos fundamentales que debe reunir todo carisma para considerarse como tal. En primer lugar, que es un don de Dios. En segundo lugar, que es dado a uno o unos hombres concretos. Cuando digo hombre, me estoy refiriendo a hombre o mujer. En tercer lugar, que es para los hombres y la iglesia, o sea que es para beneficio de los hombres y de la iglesia ese don. Y en tercer lugar, para considerarse un carisma, debe ser reconocido por lo que es la jerarquía de la iglesia. Vamos a referirnos a cada uno de estos puntos. En primer lugar, ¿qué es un don? Por lo expuesto, no hay duda de que el movimiento de cursillos de cristiandad tiene un carisma propio y operativo, por cuanto que es un don del Espíritu Santo que dio a su iglesia y que va consiguiendo desde su inicio en el 1944 en Mallorca, España, por un grupo de seglares que recibieron ese don y han ido utilizando o permitiendo que ese don se expresara a través de ello, que muchas personas se encuentren consigo mismas, con Dios a través de Cristo y también con sus hermanos los hombres. Carisma reconocido, carisma que luego fue reconocido por lo que es la jerarquía. En segundo lugar, un don que se da a unos hombres en concreto. Y voy ahora a citar parte de lo que fue esa presentación de nuestro hermano Eduardo Bonin en ese quinto encuentro en la ciudad de Seúl, Corea. Decía él, para una mejor inteligencia de nuestro carisma, conviene precisar las circunstancias humanas de su nacimiento, del nacimiento de este carisma. Precisamente fueron unos hombres jóvenes seglares, unas personas concretas y en un lugar y en un tiempo preciso, quienes después de mucha oración, mucho estudio y profunda reflexión, pensaron, estructuraron y pusieron en marcha el movimiento de cursillos de cristiandad. Aún sin duda un don de Dios, tuvieron su inicio y también lo que podríamos llamar su humana gestación. O sea que es un carisma, es un don que le dio Dios a ese grupo de hermanos fundadores de nuestro movimiento. Pero como hemos podido escuchar, para que se pudiera estructurar nuestro movimiento, fue algo que fue grandemente pensado, fue estructurado y puesto en marcha. O sea, que no solamente interviene el don que nos da el Señor a través de eso que llamamos el carisma, sino que también hacía falta la disposición, si se quiere, y ese trabajo humano para que ese don pudiera expresarse. Para mejor captar su verdadero proceso, conviene tener presente aquella frase de Elemier que dice que un fenómeno histórico puede captarse adecuadamente solo cuando se iluminan sus comienzos. Y por eso, para poder entender lo que es el carisma del cursillo de cristiandad, tenemos que conocer cada uno de nosotros, lo que somos parte de este movimiento, cuál es la historia, dónde y cómo se funda lo que es nuestro movimiento de cursillos de cristiandad. Para mejor captar, perdón, el principio del principio, lo que podríamos llamar la primera etapa, consistió en la vívida y experimentada inquietud causada por una comprensible desorientación
por las secuelas que dejaron en los ambientes de aquel tiempo las dos guerras casi consecutivas. Recordemos que en ese momento, los años 1930, 1940, se dieron simultáneamente dos guerras en lo que era esa zona donde se inició nuestro movimiento de cursillo en España. Primero, la Guerra Civil Española y en segundo lugar, lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces se rezaba, muchos estaban seriamente preocupados, pensaban qué pasaría, pero alguien y después algunos más pensamos, dice Eduardo Bonín, ¿se puede hacer algo más que rezar? Y reuniéndose y rezando y pensando y estudiando y volviendo a rezar, alguien que no pertenecía a la Acción Católica todavía se propuso hacer un estudio detallado de la situación. A este alguien primero y a algunos más después nos llamó la atención, y estoy citando las palabras de Eduardo Bonín, y nos produjo un gran impacto, un discurso que el Papa Pío XII, exactamente el día 6 de febrero del año 1940, hizo a los párrocos y cuaresmeros de Roma, donde, entre otras cosas, le decía: hay que formarse con rápida y ágil mirada un cuadro claro y minuciosamente detallado, diríamos topográficamente, calle por calle, es decir, por un lado, de la población fiel y señaladamente de los miembros más elegidos, de los que pudiera sacar los elementos para promover la acción católica, y por otro lado, de los grupos que se han alejado de la práctica de la vida cristiana. También estos son ovejas pertenecientes a la parroquia, ovejas descarriadas, y también estas, y aún de ellas particularmente, sois guardianes responsables. Esto le decía el Papa Pío XII a ese grupo de párrocos y cuaresmeros de Roma. O sea que bajo esa circunstancia particular, el Papa Pío II dicta una norma a seguir, dicta un plan de acción a ser realizado, y era de que se hiciera una especie de un mapa topográfico de las zonas que esos párrocos y esos cuaresmeros tenían a su cargo para determinar, primero, como dijimos, los miembros de esos grupos elegidos, más elegidos. ¿Qué quiere decir? Los que estaban más identificados con lo que era el catolicismo, lo que estaban más integrados dentro de lo que es la iglesia, pero sin olvidar el segundo grupo, el de los alejados, grupo que nos debe recordar a nosotros las invitaciones frecuentes que nos hace nuestro fundador a que nuestro trabajo debe ir dirigido especialmente a esos, los alejados, porque esos son los que necesitan, los que más necesitan de lo que nosotros podemos ofrecerle a través de este carisma del movimiento de cursillos de cristiandad. Continúo citando a Eduardo Bonín y dice que la lectura de este discurso del Papa nos indujo a estudiar el ambiente de manera más profunda, seria y sistemática, y a formularlo de una manera muy concreta en un escrito que llamamos ya en aquellas fechas, año de 1940, Estudio del Ambiente. Y pensábamos cómo llegar a él, cómo conseguir que el ambiente fuera cristiano. Hicimos un estudio también entonces que se titulaba Los de casa, donde con una ironía un tanto desenfadada y muy propia de nuestra juventud, llegábamos a la conclusión que la levadura con que se podía contar no era la adecuada. Así las cosas, en 1941, el Consejo Superior de los Jóvenes de Acción Católica había sido motivado por su presidente nacional, Manuel Aparicio, que después fue sacerdote y conciliario del mismo organismo superior, para reunir en Santiago de Compostela 100,000 jóvenes que vivieran en gracia de Dios, y ello como respuesta a la afirmación que en 1937 había hecho el Papa Pío XI en su encíclica Con ansia viva sobre la situación de la iglesia sobre el Reich germánico, o sea,
el régimen germánico que imperaba en aquel entonces, donde decía que el mundo necesita contar con una cristiandad que pudiera ser, por sus sólidas virtudes cristianas, ejemplo y guía del mundo. Esas eran, esos fueron los inicios de lo que luego se gestó como nuestro movimiento de cursillos de cristiandad. Ahí inicia todo. Una comisión de jóvenes fue a Roma bajo estas circunstancias a prometerle al Santo Padre que ellos, la Juventud de Acción Católica, se esforzarían en lograr que fuera España la que consiguiera esa cristiandad que el Papa deseaba. O sea, que los 100,000 jóvenes fueran llevados en esa peregrinación. Para ello, aprovechando las vacaciones de Navidad y Pascua, se desplazaban a distintas diócesis dando unos cursillos que duraban una semana. Se llamaban cursillos de adelantados de peregrinos, como se daban en plan cuando se daban en plan diocesano, y cursillos de jefes de peregrinos cuando se daban en un plan parroquial. El fin que se propusieron era lograr interesar a los jóvenes en el ideal de peregrinar a Santiago, y las frases para Santiago Santos y peregrinar no es nada, peregrinar con fe es abrir camino, se hicieron célebres en aquellas fechas. Cuando se celebró el primero de esos cursillos de adelantados en Mallorca, a pesar de haber sido invitado, Eduardo Bonín no quiso asistir. Es más, no pertenecía él en aquel momento a lo que era el movimiento de Acción Católica, y la forma de ser y de actuar de sus componentes, según sus palabras, no le movían a formar parte de aquella Acción Católica. Pero nos dice que cuando se dio el segundo cursillo de esta clase al año siguiente, el presidente diocesano le insistió mucho para que fuera, y esta vez sí se sintió motivado a asistir. En ese cursillo, él vio a aquellos jóvenes o en aquellos jóvenes un estilo y un talento desenvuelto y alegre que lo convenció, lo que hizo que algún tiempo después, cuando se volvió a dar en Mallorca otro cursillo como el anterior, fuera llamado para él intervenir, pero añadiendo a su plan toda la aportación del rollo que ya ellos tenían prediseñado, que se llamaba estudio del ambiente, y otras cosas más que evidentemente estaban en una óptica muy distinta de todo lo demás que presentaba Acción Católica. Nos dice Eduardo Bonín en sus propias palabras: yo no podía sustraerme de ninguna manera de la preocupación, de la preocupante idea de lo que pasaría después de la magna peregrinación, y con algunos más nos preguntábamos: ¿y después de Santiago qué? Aquí empieza a gestarse lo que luego sería el movimiento de cursillos de cristiandad. A, a raíz de esa pregunta, porque todo el trabajo que se estaba haciendo en ese momento iba dirigido a conseguir que esos 100,000 jóvenes pudieran hacer esa peregrinación a Santiago. Pero después de Santiago, ¿qué? Y ahí empieza lo que es el pensar en cómo darle seguimiento a eso que se iba a lograr o que se estaba tratando de lograr a través de reunir a esos jóvenes para esa peregrinación. Nos dice Eduardo Bonín que tomaron la idea de aquellos cursillos, la idea de que para ser escuchados y para que lo que querían propagar calara hondo en lo que querían reunir, para comunicarles sus ideas, no la de los cursillos aquellos que, como dice, estaban en otro plan y tenían una finalidad específica distinta, sino que debían hacerlo en la forma en que ellos lo hacían, no a base de conferencias, no a base de conferencias y explicaciones, sino conviviendo con los que querían contagiar, citarlos en un lugar aislado y formar grupos para mejor facilitar el diálogo entre cada uno de los participantes de esos cursillos. Así
tomaron además de ellos, tomaron de lo que era esos cursillos que hacían en Acción Católica, lo que es el nombre de algunos de los rollos que se utilizan en el movimiento de cursillos de cristiandad, puesto que no podían hacerlo todo nuevo y tenían que acompasarse en lo preciso a su ritmo, al mismo tiempo que estaban pensando cómo animarlo y cómo acelerar lo que eran esas dinámicas dentro de esos cursillos de la Acción Católica. Nos dice Eduardo Bonín, lo que sí veíamos claro era que aquellos cursillos duraban demasiado y ello iba en perjuicio de la calidad de la gente que nos interesaba conocer el mensaje. Pensamos que 3 días de duración era lo ideal y que si en estos 3 días incluían el sábado y el domingo, la cosa se iba a simplificar bastante, pues era relativamente fácil conseguir un día de permiso el viernes, ya que empezando el jueves por la noche era más factible poder reunir un grupo de gente el fin de semana. Y así se simplificó el camino para que el mensaje pudiera llegar a muchos más. Si bien lo que interesaba más era estudiar a fondo las ideas que constituían y sintetizaban dicho mensaje para podérselo comunicar de manera ágil, íntegra, escueta, densa, posible y atractiva a los más posibles. La idea era reunir la mayor cantidad de personas que pudieran participar de aquellos primeros cursillos y así poder compartir con ellos la idea que deseaban transmitir. Y pensándolo y rezándolo y estudiándolo y volviéndolo a rezar, se inició, se gestó y se desarrolló el movimiento de cursillos de cristiandad, que primero se llamaron simplemente cursillos y después, no nosotros, sino otros, según dice Eduardo Bonín, para distinguirlos de los cursillos que se daban en aquellos tiempos, cursillos de maestros de escuela o cursillos de sargentos o cursillos de lo que fuera, les llamaron cursillos de conquista, nombre que a los iniciadores no les gustó en lo absoluto. O sea que lo que hoy conocimos como cursillos de cristiandad, en principio el nombre que tenía era nombre de cursillos de conquista. Del ambiente que se respiraba en aquellas reuniones, da una idea la oración que rezaban ellos antes de empezar esas reuniones y cuando la tensión de las deliberaciones lo aconsejaba. En aquellas fechas, dice Eduardo Bonín, yo ya pertenecía a la Acción Católica, pero no me gustaba la apática rutina y el sesgo pío que teníamos que dar a las actividades para que no desentonaran. Nosotros íbamos a un ritmo y a una dirección distinta, siempre teniendo presente antes que otra cosa a los alejados. O sea que nuestro movimiento de cursillos de cristiandad siempre desde sus inicios ha estado dirigido muy especialmente a los alejados. Y para evitar tensiones con lo que era la Acción Católica y no contra ella, pero sí al margen de ella y siempre con el afán de mejorarla, entendimos que debíamos de tomarnos la distancia precisa para poder observar las cosas desde distinta perspectiva. Leíamos apasionadamente, según dice Eduardo Bonín, los autores cristianos que en aquel entonces estaban en la cresta de la ola, como Hugo Ranier, Karl Ranier, Romano Guardini, el cardenal Mercier, Tristán Amoroso Lima, Jacques Leclerc, el padre Plus y otros. A tal fin, se reunían para estudiar lo más fiel y profundamente posible la doctrina que querían comunicar y las circunstancias concretas del sujeto a quien querían llegar el mensaje de la manera más personalizada posible. Lo primero que hicieron fue estudiar en grupo el estudio del ambiente, para lo cual aportaron lo que ya tenían elaborado de mucho antes, ese estudio que habían hecho, ese trabajo que habían hecho con el nombre precisamente de estudio del ambiente. Y para poder estudiarlo todo con más precisión, trataban de reflexionar cómo era la gente y la iban agrupando
en su imaginación por constelaciones, empezando por lo que eran cristianos coherentes, auténticos, prácticos, que piensan y obran en católico, hasta llegar a lo que eran los ateos intelectuales o teóricos en el otro extremo de esas constelaciones. Asimismo, hicieron unas fichas personales, también imaginarias, aunque tomadas de la realidad de la vida. Así, por ejemplo, la ficha de El joven soldado, que dice, obedece delante porque no puede menos, refunfuña y murmura por detrás porque no puede más. Algunas anécdotas de aquel entonces pueden sin duda echar mucha luz sobre lo que era la intención de la postura de esos fundadores de aquel entonces. Según nos dice Eduardo Bonín también, así Así cuando decíamos que el cursillo tenía que ser heterogéneo, juntando en la aventura de vivirlo toda clase de personas, los cercanos y los alejados, los ricos y los pobres, los inteligentes y los ignorantes, los señoritos y los trabajadores, los estudiantes y los obreros manuales, etcétera, etcétera. O sea que nuestro cursillo, nuestro movimiento de cursillo de cristiandad debe buscar la heterogeneidad en el grupo de personas a los cuales nosotros nos dirigimos. No debemos de ninguna manera ser sectarios, nosotros crear divisiones, ser nosotros lo que pongamos el alto a algunos grupos de personas para poder participar de lo que es nuestro movimiento de cursillos de cristiandad. El personal estilo de nuestra seglaridad y la fuerza renovada del mensaje siempre renovado del evangelio que nos empujaba, dice Eduardo Bonín, chocaba con esa mentalidad cerrada y hasta anquilosada de una buena parte de la sociedad mallorquina de aquellos años, incluida la de un sector clerical conservador, lo cual quiere decir que en aquel entonces cuando se gestaba, se daban los primeros pasos del movimiento de cursillos de cristiandad, lo que era la jerarquía de la iglesia no veía todavía con buenos ojos lo que era este movimiento que se iniciaba dentro de lo que es la iglesia. Esto fue el origen o ello fue el origen de la constante tensión que aún quizá se percibe, aunque latente y larvada, ¿verdad? Entre sacerdotes y cursillos en las diócesis que le dio nacer. O sea, todavía en Mallorca, nos deja saber Eduardo Bonín que existen algunas tensiones que permanecen desde aquellos entonces entre lo que es la jerarquía en la iglesia y el movimiento de cursillos. En su raíz, el no querer o no poder entender aquellos dirigentes de la iglesia, cuál es el genuino papel del laicado en la misión de la iglesia, o no valorar la legítima autonomía del apóstol seglar respecto de la jerarquía, y lo que es peor, al confundir la obediencia del militante de un movimiento con la de un sacerdote o un religioso o una monja de clausura, lógicamente, a una quimérica o indiscriminada exigencia de sumisión y obediencia, la reacción no podía ser otra que la de una desobediencia controlada, o si se prefiere, la imprescindible obediencia para no romper la comunión eclesial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir toda esta palabrería, verdad, que utiliza aquí Eduardo Bonín? Que sencillamente quizás el no entendimiento del todo en ese momento de lo que era ese carisma que surgía dentro de lo que luego sería el movimiento de cursillos de cristiandad por parte de la jerarquía, um, hizo que ellos tuvieran que mantenerse obedientes a lo que es la directriz de la iglesia, como nos enseña nuestro movimiento. Nosotros somos un movimiento seglar y estamos a la, al, eh,
a la disposición y bajo lo que es la autoridad de nuestros dirigentes de la iglesia. Estamos llamados a la obediencia como movimiento seglar, movimiento de iglesia. Igualmente, ayudaría a comprender el carisma fundacional del movimiento de cursillos de cristiandad, conociendo algunos rasgos que con el tiempo se han ido incorporando principalmente de cara a los destinatarios del movimiento de cursillos de cristiandad. Y esos destinatarios, y aquí caemos en el tercer elemento que debe tener todo carisma, que son los hombres y la iglesia. Todo carisma va dirigido para el bien de los hombres y de la iglesia. Y cuando decimos los hombres, entiéndase por favor, hombres y mujeres. Con respecto a este punto, si seguimos citando a nuestro hermano Eduardo Bonín, el mensaje que pretendíamos y que entendemos que hay que comunicar lo sintetizan y resumen ciertas ideas que nos inquietaban en el comienzo, que siguen también inquietándonos todavía y que luego se explicitaron de la manera siguiente. Cito, unos hombres con ayuda de la ciencia y el apoyo económico han recorrido la distancia que hay de la piel del hombre a la luna. Nosotros intentamos algo inmensamente más difícil, llegar desde la piel del hombre adentro del hombre, para conocer mejor el camino hacia nosotros mismos y el camino hacia los demás, para tomar mayor conciencia de la maravilla de nuestro vivir, para mejor saber convivir con los demás hombres, la aventura de ir siendo persona. Excelente cita, que tiene realmente mucho contenido con relación a lo que es esa finalidad que tiene nuestro movimiento de cursillo de cristiandad en el intento desde el primer día, cuando empieza el cursillo, de tratar a través de reflexiones profundas de que el hombre se conozca a sí mismo para, interiorizándose, poder encontrarse consigo mismo y luego estar preparado para ese subsecuente encuentro con Dios a través de Cristo y también con nuestros demás hermanos, los hombres. Esto ya intentamos lograrlo montando una circunstancia que posibilitara la comunicación con los más posibles, dándoles una concepción simple y totalizadora de las realidades nucleares del cristianismo, expresada en vivo y en directo por personas que, porque trataban seria y alegremente de vivirlas en profundidad, las contagiaban con naturalidad al hacerlas evidentes en su vivir. Y esto nos habla de lo que es el método del cursillo de cristiandad. Este método que es un método querigmático, que es vivencial, que trata de transmitir de una manera vivencial, pero entusiasta, lo que es esa experiencia de vida de cada uno de los, digamos, de los cursillistas, de los dirigentes que quieren transmitir lo que es su vivencia de vida y llevarla a todos los ambientes donde ellos están llamados a fermentar. No sé cómo voy con relación al tiempo. No sé si alguien me pudiera decir si vamos bien con el tiempo. ¿Qué tal? Eh, Estamos un poquito encima del tiempo, Eduardo. Tenemos las 9:24. Si podría, por favor, unos 10 minutos más. Ok, perfecto. Vamos a tratar entonces de sintetizar lo que son los otros puntos que tenemos para analizar con relación a este tema. Este es un tema muy vasto. Me habría encantado que pudiéramos presentar este tema en algún otro momento de forma vivencial, donde pudiéramos compartir con los demás hermanos, que cada uno pudiera también expresar sus ideas con relación a lo que es este tema tan vasto del carisma del movimiento de cursillos de cristiandad. Pero vamos a continuar entonces con lo que son los elementos
que constituyen el carisma y que pueden definir nuestro movimiento o el carisma del movimiento como un verdadero carisma dentro de la iglesia. Estamos hablando de que para ser carisma tiene que ser dirigido, ese don tiene que estar dirigido al bien común, al bien de los hombres, al bien de nuestra iglesia. Y nosotros estamos llamados precisamente a través del carisma del cursillo de cristiandad, cumplir la finalidad de lo que es nuestro movimiento de cursillos de cristiandad. Y esa finalidad la podemos definir de una manera muy simple. La finalidad de nuestro movimiento de cursillo de cristiandad, la finalidad de ese don, de ese carisma que dio el Espíritu Santo a este movimiento es sencillamente contribuir con lo que es llevar el mensaje del Evangelio, de que las personas vivamos lo fundamental cristiano, el amor a Dios, el amor al prójimo, buscar y vivir lo que es ese reino de Dios y su justicia. El cuarto elemento que caracteriza lo que es nuestro carisma del movimiento de cursillo de cristiandad es que para considerarse un carisma, este, este don debe ser reconocido por la jerarquía. Y realmente, si vamos a hablar de reconocimiento por parte de la jerarquía, de lo que es el don o carisma del cursillo de cristiandad, desde prácticamente sus inicios, la jerarquía, luego del primer momento de gestación del movimiento, a partir de que empieza a ver lo que son los resultados de estos cursillos que se están realizando y cómo las personas se van agregando cada vez en mayor número a participar de estos cursillos y los cambios en lo que es la actitud de cristiano de estas personas que participan de los cursillos de cristiandad, la jerarquía empieza a reconocer lo que es este carisma y podríamos decir que el primer reconocimiento jerárquico de los cursillos de cristiandad corresponde ineludiblemente a Monseñor Gervás, al que se le debe un reconocimiento particular. El obispo Gervás se percató enseguida de las novedades que estaban pululando por el cielo mallorquín, o sea, el cielo de Mallorca, e inmediatamente se interesó en lo que estaba ocurriendo con los cursillos de cristiandad. Se entusiasmó con los cursillos que se realizaban en su diócesis de Mallorca y bendijo con las dos manos el regalo que había hecho el Señor al mundo mediante el carisma de los cursillos. En lo que fue la asamblea celebrada en noviembre de 1949, ante la insistencia de los cursillistas presentes, el obispo Gervás ensalzó a Cursillos con un reconocimiento espiritual, proclamando una alabanza para siempre, que ha quedado para siempre. Y dijo, quiero contestar a un concepto que ha flotado varias veces en esta reunión, el de los cursillos. Amadísimos jóvenes, los bendigo y los apruebo, y los bendigo no con una sola, sino con las dos manos. Y esto fue en esa asamblea de jóvenes de Acción Católica Cursillistas del 20 de noviembre de 1949. Desde este entonces, según dice nuestro hermano Eduardo Bonín, desde ese mismo momento los cursillos fueron más cursillos. Esta bendición a dos manos, la sucesión ininterrumpida de tantos cursillos y los milagros de conversión que provocaron en miles de cursillistas, impulsó a la jerarquía de la iglesia a ensalzar, alabar y bendecir el carisma del movimiento de cursillos de cristiandad, reconociendo la gran labor apostólica que se realizaba por parte de sus miembros. Y por ejemplo, el cardenal arzobispo de Tarragona, doctor Benjamín de Arriba y Castro, llegó a expresar que Cursillos resultó ser
una de las impresiones más fuertes de su larga vida. El Papa Pablo VI reconoció el carisma de Cursillos ante los cursillistas reunidos en su entorno y para ante el conocimiento de todo el mundo cuando dijo: Cursillos de cristiandad, palabra que recorre con carta de ciudadanía los caminos de la iglesia y del mundo. Esto lo dijo en la primera ultrella mundial en Roma, el 28 de mayo de 1966, unos 8 días antes de mi fecha de nacimiento. La fe del Papa en el movimiento de Cursillos de cristiandad llevó a su santidad a manifestar en un reclamo de esperanza: cursillistas, cursillistas, Cristo, la Iglesia y el Papa cuenta con vosotros. Y esto también fue expresado en esa misma ultrella mundial de mayo de 1966. Sin que faltara su apoyo para vivir siempre estos ideales cristianos en el metro cuadrado en que el Señor nos ha colocado, se expresó también, y esto lo dijo el Papa Pablo VI: ánimo, cursillistas, peregrinad los caminos del mundo, llevando en vuestro rostro con firmeza y serenidad el sello divino de la gracia. Que florezca en todo el mundo con 1000 colores vuestra amistad con Cristo. Esto fue expresado en el mensaje del Papa Pablo VI en lo que fue su participación en la segunda ultrella mundial en México. Y más recientemente, el Papa San Juan Pablo II mantiene la misma línea del Papa Pablo VI, cuando reconoce Cursillos y ratifica el campo de apostolado concreto al que pertenece la finalidad del carisma del movimiento de Cursillo, según fueron inspirados en su inicio, cuando nos dice: evangelizar los ambientes en el tercer milenio cristiano, un desafío para los cursillos de cristiandad. Y esto lo dijo en la tercera ultrella mundial en Roma, el 29 de julio del año 2000. O sea, que si uno de los elementos para poder decir que tenemos realmente un carisma en el cursillo de cristiandad es que este carisma sea reconocido por la jerarquía de la iglesia, hemos podido ver que desde prácticamente sus inicios en los años 1940 y tanto, 1960, 80, 90, 2000 a través de San Juan Pablo II y hoy en día a través de nuestro Papa Francisco, que se ha manifestado varias veces en favor de lo que es el movimiento de cursillos de cristiandad y su función como un movimiento evangelizador en la iglesia, tenemos más que reconocido lo que es este carisma del movimiento de cursillos de cristiandad. Vamos a pasar ahora, para finalizar, a una reflexión que hemos hecho con relación a lo que consideramos el verdadero carisma del movimiento de cursillos de cristiandad. Y esta reflexión yo la voy a hacer basada en una lectura también de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, pero en el capítulo 13, versículos del 4 al 7. Y aquí voy a hacer una comparación entre lo que dice Pablo refiriéndose al carisma mejor, que todos nosotros sabemos que se refiere al amor. Yo voy a hacer una comparación leyendo estos versículos, cambiando lo que es el término amor, carisma amor, por lo que yo considero humildemente que es el verdadero carisma que ha recibido el cursillo de cristiandad, la amistad. Y diría así: el amigo es paciente y muestra comprensión. El amigo no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto,
sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Ese es humildemente el carisma que yo he podido descubrir dentro de lo que es el movimiento de Cursillo de Cristiandad. El amor al prójimo a través específicamente de esa característica tan particular de la amistad. Y recuerdo en este momento lo que fue la lectura del Evangelio de este domingo pasado, donde nos hablaban de esa parábola en la que el, el dueño de la finca, ¿verdad? Sale a la calle a reclutar trabajadores para que vayan a su viña a trabajar. Y todos conocemos perfectamente esa parábola donde empezando la mañana va y recluta a unos y les dice, mira, aquí hay un denario, tienes un denario como tu paga del día, vete a mi finca para que puedas trabajar. Y luego sale a media mañana, y luego sale a mediodía, y luego sale a media tarde, y finalmente al caer la tarde también vuelve y sale en la última hora ya del día de trabajo. Y en ese momento todavía encuentra lo que son algunos que están en las plazas sin haber hecho nada en el día. Y la reflexión viene al punto de la expresión que utiliza el dueño de la finca cuando se refiere a ellos, que le dice, ¿y ustedes por qué están aquí todavía y no han hecho nada? Y la respuesta que ellos les ofrecen es una respuesta que quizás muchos potenciales amigos alejados que todavía necesitan que nosotros llevemos ese mensaje, están esperando porque nosotros demos respuesta a lo que fue la expresión de ellos. Ellos dijeron, lo que sucede es que nadie nos ha contratado. Nosotros somos los llamados para contratar a esos amigos alejados que todavía en la última hora, como nos invita el Papa San Juan Pablo II, cuando nos dice, la evangelización del tercer milenio, eso es obra de los cursillistas, ese es trabajo para los cursillistas. A eso estamos llamados nosotros, a través de la amistad, llevar esa invitación a esos que todavía están alejados para que vengan y disfruten también de lo que nosotros llamamos lo fundamental cristiano, ese reino de Dios y su justicia. Muchísimas gracias por la atención de cada uno de ustedes y no voy a cerrar esta presentación sin antes compartir con ustedes una de las expresiones que más me ha calado con relación a lo que es lo que he podido revisar en cuanto a los escritos de nuestro hermano Eduardo Bonín. Nuestro hermano Eduardo Bonín, parte de lo que fue su testamento espiritual, dice para despedirse, y presten mucha atención a esta frase. En realidad, de verdad, para el cristiano de verdad, existe tan solo un problema, que es aceptar sin morir de alegría la grandeza de ser tanto. Eduardo Bonín, muchas gracias.